¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes, oh, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Oh. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus obras grandes, oh, oh, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación.
llenas todo tu Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Oh. Señor, a ti sea la gloria, Dios. A ti sea el honor, Señor. A ti sea cada alabanza, Jesús. Porque nos amaste, Señor, hasta el último suspiro, hasta el último momento, Señor. Obedeciste al Padre, Dios, y no te negaste, Señor. No desististe. A este precioso acto de amor, Señor. Soportaste, Jesús, el silencio del Padre cuando no estabas acostumbrado a ese silencio, Dios, y dijiste: Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Soportaste ese dolor, Jesús. Soportaste el peso del pecado sobre ti, y por eso te adoramos y te decimos, Señor. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido, la tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre
la tierra retumbó, la piedra Él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya. Te cantamos aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, te cantamos aleluya. Canto aleluya. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. El Cordero ya venció. Cantamos aleluya, te damos alabanza y gloria a tu nombre. Por siempre, mi Señor, te cantamos Salvador, te cantamos Redentor. Gloria sea tu nombre, por siempre eres Jesús. No hay otro nombre, sobre todo nombre. Solamente tu nombre, Jesús. Solamente tu nombre, Dios, es sobre todo nombre. A ti sea la gloria, Dios, aquel que venció la muerte, Señor, que venció el pecado, Señor, y que nos ha dado libertad. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Rey. Rey que viene pronto, cumples tus promesas. Dios, te adoramos, te esperamos, Jesús. Gracias, Señor. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por este hermoso tiempo de una vez más estar reunidos por este medio, en medio de condiciones bastante adversas, con una pandemia que está asolando a la humanidad, pero debemos entender de que todas las cosas ayudan siempre para bien. Le damos gracias al Señor por el privilegio, como les dije, de el poder predicar una vez más su palabra, el Evangelio de salvación. Hoy vamos a estar tocando el Salmo 37 y he colocado el título del sermón: ¿Comerás algarrobas como las come el mundo? Y es un título que lógicamente confrontará nuestras vidas
porque el tema de este Salmo 37 gira en relación a la prosperidad bíblica. Vamos a tener un tiempo de oración para colocar este servicio en manos del Señor. Padre, te doy gracias una vez más por el privilegio, Señor, de estar en tu santa presencia. Sabemos, Padre, de que tú tienes el control de nuestras vidas. Sabemos, Señor, de que tú eres el Rey por excelencia, Señor. Hoy te pido más que nunca que tu palabra sea predicada con poder y autoridad. Te doy gracias por el privilegio de estar aquí, Señor, porque sabemos, Señor, que tú nos usas como instrumentos tuyos, Señor, para que el Evangelio, Señor, el Evangelio de salvación, sea predicado, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Obra en los corazones, Señor, para que puedan entender una vez más todo lo que tú tienes estipulado para nuestras vidas. Lo pido en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 37 y voy a estar ondando entre el versículo 1 y el versículo 5. Leo la palabra del Señor. Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Me ha llamado mucho la atención el Salmo 37, porque hablar de este Salmo es hablar del gran dilema del día a día entre las insensateces de la vida. Al ver la prosperidad del injusto en su faena diaria y el anhelo lamentable del justo en querer pisar el mismo camino de perversidad para obtener bajo la óptica del mundo la misma prosperidad no bíblica. Y David, como rey y ya en su etapa de vejez, escribe este salmo con una experiencia de años por delante de caminar con Dios y ver cómo el injusto prospera y prospera y prospera, y los hijos justos, los hijos de Dios, luchan muchas veces por llevarse un pan a la boca. Pero David conocía muy bien su corazón y conocía muy bien el corazón del hombre, que es un corazón muy perverso e inclinado al mal. Por tanto, hace 3 exhortaciones donde prohíbe impacientarnos ante la prosperidad de los malvados. Nos aporta también muy buenas razones para no caer en esta lamentable trampa. Y por último nos ayuda con un remedio contra el gran pecado de la envidia en medio de la prosperidad del impío. El predicador en Eclesiastés capítulo 4, verso 4 dijo: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. David se enfoca en demostrarnos que el hombre inicuo, apartado de Dios, aunque prospere,
muchas veces por medios ilícitos, aunque las obras de toda la humanidad son como trapos inmundos, y muchas veces por medio de actos ilícitos, su fin siempre será de destrucción y de muerte. Por tal motivo Él nos alenta. David nos amonesta y nos advierte a permanecer en el camino angosto para así obtener los beneficios y las bendiciones, no solamente en esta vida, sino también en la vida eterna. Y este salmo, amados, este salmo es tan maravilloso que describe a David como si estuviera en su casa, y al abrir su puerta y mirar al frente, simplemente ve a su vecino prosperar en todos sus proyectos, en todos sus negocios, prosperar financieramente y quizás también familiarmente, al ver a su familia muy feliz y al cerrar su puerta y sentarse en el sillón de su sala, ve que las condiciones de su hogar no son iguales. No tiene la misma prosperidad que su vecino. Y David comienza a luchar en su interior y a hacerse la pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho. ¿Por qué, Señor, aquel que no te tiene a ti vive en esa condición, como si nada le faltara? Y yo que te sirvo, y yo que te amo, vivo en aflicción de alma y en gran necesidad. Y hemos llegado al punto, amados, hemos llegado al punto de desafiar a Dios al decirle: ¿no eres tú el dueño del oro y de la plata? Quizás te has olvidado de mí, Señor. Estas grandes interrogantes y dudas que cavilaban en la vida de David muchas veces también han recorrido nuestros pensamientos una y otra vez, y más aún en estos tiempos. Pero el arquitecto de nuestras vidas, la piedra angular desechada por los inicuos, los impíos, los hombres de maldad, aquella piedra que es el fundamento de nuestra fe, Jesús, pareciese que tomara a David de la mano por medio de su Espíritu Santo y lo llevó nuevamente a la puerta de su casa, la abrió y le mostró la superficialidad de la vida y de la prosperidad del inicuo. Al decirle simplemente en estos dos versículos introductorios, cuando él dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. El Espíritu Santo le mostraba a David que en medio de la prosperidad del maligno, su fin siempre sería de muerte y destrucción, porque simplemente ese hombre es esclavo del pecado, y Dios trata al pecado de dos maneras. Y es importante que usted tenga presente esto. Las únicas dos maneras en que Dios trata el pecado es: o se aleja de la persona o la destruye. Quizás muchas veces hemos obviado situaciones extremas del Antiguo Testamento, y muchas veces ha existido el conflicto entre el Dios del Antiguo Testamento y el Jesús misericordioso del Nuevo Testamento. David había saboreado esto en su vida. En medio de su opulencia como rey, abrió la puerta de su terraza y con un simple paseo en ella y mirar a Betsabé bañándose, porque usted se acuerda de lo que sucedió, experimentó luego la lejanía de Dios al convertirse en un adúltero y asesino.
ese fue el pago por su pecado. Dios se había alejado de él y el hijo que había tenido con Betsabé, lamentablemente en pecado, había muerto. Dios paga el pecado o con alejarse o con la muerte. Cuando Cristo moría en la cruz, las palabras que retumbaron en toda la tierra, de este a oeste, de norte a sur, fueron: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? En la eternidad pasada y futura, solamente hubo un pequeño episodio donde Cristo experimentó la lejanía de su Padre, y simplemente fue por tu pecado y mi pecado, trasladados e imputados a la vida del dador de la vida. ¿O no recuerdas, amado, lo que ocurrió con Ananías y Zafira? Hablando ahora del Nuevo Testamento, cuando llevaron solamente una parte de lo que habían vendido, mintiéndole al Espíritu Santo, su fin fue la muerte. Dios al fin y al cabo pagará al impío con su lejanía y su destrucción al fin de su vida. Aunque a simple vistas sus días se alarguen y prospere motivado a la gracia común derramada sobre buenos y malos, hay que entender este principio de que solamente Dios ha permitido esto por su entera misericordia. El sol sale, la lluvia cae, tanto para unos como para otros. Vuelve David a cerrar la puerta de su casa al entender todo esto y a sentarse nuevamente en su sillón, pero ahora con un concepto más claro sobre la prosperidad del inicuo. Levanta su cara y ve las 3 grandes bisagras que sostienen a la puerta de su casa. 3 grandes bisagras que sostienen la puerta de su corazón, la puerta de su alma, la puerta de este tabernáculo donde el Dios Altísimo mora en él por medio del Espíritu Santo. Y estas 3 bisagras destellan como diamantes en sus ojos y entiende un nuevo concepto de prosperidad bíblica. Y comienza él a predicarse y a tener un diálogo con su alma bajo años de experiencia de caminar con Dios. No hay mejor predicación, la cual es predicada a nuestras propias vidas. Y estas 3 grandes bisagras están plasmadas en los próximos versículos del 3 al 5, las cuales hoy las expondré. Son 3 bisagras que nos harán entender las demandas de Dios para nuestras vidas y las promesas que obtendremos si mantenemos la puerta de nuestro corazón sostenidas por ellas. Porque, escuche bien, porque si buscamos el bien de nuestra alma, hallaremos pocos motivos para anhelar la misma prosperidad del impío, quien hoy come las mismas algarrobas que el mundo está comiendo. Pero eso para ti y para mí, querido hermano, Dios en medio de todo esto, Dios ha querido darnos preceptos, Dios ha querido darnos lineamientos para que tengamos una prosperidad bíblica, así de la misma manera que prospera tu alma, la cual se resume nuevamente lo que afirma el predicador en Eclesiastés capítulo 12, verso 13. El fin del hombre es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero para guardar sus mandamientos o preceptos, Dios sabiamente, conociendo nuestra condición,
ha derramado sus promesas en nuestras vidas para que por medio de la fe podamos cumplir sus preceptos. La fe siempre se desplaza del precepto a la promesa y de la promesa al precepto. Es decir, que el mismo que dio el mandamiento, dio la promesa para poderlo cumplir. Cuando la ley dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 5, y leo: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. La fe pasa a la promesa, donde Dios dice: y circuncidará tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios. Deuteronomio 36. De tal manera que el mandamiento dado por Dios se consuma por medio de la fe en su promesa. Cuando Jesús dice: el que me ama guarda mis mandamientos, automáticamente la fe recurre a la promesa y dice: y pondré de dentro de vosotros mi espíritu y haré, escuche bien, haré que andéis en mis estatutos. Ezequiel 36, 27. Dios ha dado el recurso de la promesa para poder cumplir con el precepto. ¿Y por qué te he explicado todo esto? Estoy convencido de que la predicación bíblica siempre debe descansar sobre los hombros de la enseñanza, porque la primera bisagra de la puerta de tu corazón para poder ser prosperado bíblicamente es: debemos de poner en Dios nuestra esperanza en cuanto al camino angosto que debemos transitar. Vayamos al versículo número 3, el cual dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. En primer lugar, el Señor nos demanda como precepto a confiar en Él. Confía en Jehová. Y esa palabra confía en el hebreo significa ten esperanza en Jehová. Pero ¿cuál esperanza hemos de tener? La esperanza viva, amados. La esperanza viva que el apóstol Pedro colocó en su primera carta, capítulo 1, verso 3 al 4, cuyo título es Una esperanza viva. Leo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, escribiendo el apóstol Pedro, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ti y para mí. Era Pedro, como leyendo el versículo 3 del Salmo 37, con el deber de colocar nuestra confianza en el Señor, ya que nuestro Padre derramó sobre nosotros, según Pedro, derramó misericordia. Y al derramar misericordia sobre mi vida, he renacido, he nacido de nuevo, he sido regenerado para obtener la esperanza viva, para obtener una esperanza no muerta, como es la esperanza que tiene el inicuo al confiar en sus riquezas y en sus bienes, donde la polilla y el horrín corroen y los ladrones hurtan, sino una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Esa esperanza viva es la que brilla en el versículo 4 de la primera carta de Pedro, cuando dice: es la herencia incorruptible. Esa esperanza viva es la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Inmarcesible significa sin manchas, reservada en los cielos para ti y para mí. Esa es la prosperidad bíblica.
el obtener una esperanza viva en la herencia incorruptible, incontaminada y sin manchas por medio de la misericordia de nuestro Padre, quien nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Pero dense en cuenta el conector, amados. El eslabón de esta esperanza viva en Jehová para herencia eterna es hacer el bien. Confía en Jehová y ese ir nos conecta a la práctica del bien. Es por eso que David en el Salmo 37, versículo 27, recalca al decir: apártate del mal y haz el bien, porque Jehová ama la rectitud. Todos sabemos que Dios es amor, porque su amor mora en nosotros y ama la rectitud y santidad de sus hijos. Jehová dijo cuando Jesucristo estaba siendo bautizado: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, por la obediencia perfecta de Cristo Jesús en esta tierra. De la misma manera, Pedro, luego de explicar la esperanza viva en su primera carta, en la herencia que recibimos, concluye el mismo capítulo 1, versículo 3 en adelante, colocando la gran palabra que dice: por tanto. Por tanto, es la conclusión de obtener la herencia, la cual es el llamamiento a una vida santa. Y vemos el gran mensaje de Dios al decir: sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es una opción. Apartados para Dios, consagrados para Él, tocados por Dios, y al ser tocados por Dios, podemos participar de su naturaleza divina. Muchos de nosotros decimos que en estos tiempos no podemos vivir en santidad, pero se nos demanda diligencia, que recojamos las mangas de nuestras camisas, nos ciñamos bien el cinturón de santidad que Él nos demanda. Y ese es el desafío diario que tú y yo debemos de tener. Es la lucha del cristiano de agradar en todo a nuestro Señor. Pedro dijo en su segunda carta, capítulo 1, verso 3 en adelante, hablando de la naturaleza, de que somos participantes de la nueva naturaleza: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, no solamente a la fe, sino virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Debemos ser diligentes en vivir piadosamente delante de Dios y los hombres. Y dice más adelante Pedro que si practicamos tales cosas, no nos encontraremos en ocio. Practica en estos tiempos la piedad. Practica en estos tiempos la misericordia, porque eso determinará en tu vida la prosperidad bíblica. Confía en Jehová, dice el versículo 3, y haz el bien. Concluimos que su precepto es que confiemos en Él, en la esperanza viva, su herencia, y que vivamos rectamente, porque Él ama la rectitud y su promesa. Dice el versículo 3, es que habitaremos en la tierra en paz y te apacentarás de la verdad, de su fidelidad. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La palabra apacentar significa alimentar a las ovejas de pasto. David sabía muy bien lo que era llevar a su rebaño a alimentarse del pasto. De la misma manera, debemos tú y yo estar confiados de que el Señor nos alimentará hoy más que nunca
a nuestras almas sedientas y a este cuerpo mortal del maná del cielo, del pasto celestial, para que podamos estar caminando íntegramente en esta tierra. Dios no negará el pan a quien practica la justicia. Y David lo sabía. En el verso 25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Confía en Jehová y haz el bien, y Él te alimentará del maná celestial. Y la segunda bisagra de la puerta de tu corazón para prosperar bíblicamente es que debemos de hacer de Dios el deleite de nuestro corazón, y así, solo así, obtendremos lo que nuestro corazón desee. Vayamos al versículo 4 del Salmo 37, el cual dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El deleite, amados, es el gozo que tenemos en Jehová. Y escuche bien, se nos demanda como precepto deleitarnos en Él. Pero este precepto va más allá del gozo que debemos de tener para con Dios. El deleite que David estaba demandando era que, luego de confiar esperanzadamente en la herencia dada por Jehová, era valorar y someter su mente a la palabra de Dios. La palabra deleitarse en hebreo significa chapetz, que significa poner gran valor. ¿Y en qué debemos poner gran valor, piensa usted? En su ley, en su palabra. El Salmo 1:2 dice que su deleite está en la ley del Señor. Salmo 48 dice: me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Dios, tu ley está en mi corazón. Para David, la ley, la palabra de Dios, tenía un gran valor para su vida. De hecho, a los reyes de Israel se les ordenaba escribir una copia de la ley del original que tenían los levitas, para que su corazón, su mente, no se desviara, y debía leerla y leerla todos los días de su vida, para que aprendiera a temer a Jehová su Dios, para guardar en su corazón su palabra y para ponerla por obra. Deuteronomio 17:14. Tal cual como lo dice el versículo 31 del Salmo 37. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Te pregunto, ¿le has dado valor a su palabra? ¿Serías capaz de escribir una copia a puño y letra de los 66 libros de la Biblia para guardar, obedecer y someter tu mente a las Escrituras, tal como lo demandaban a los reyes? ¿O no sabes que reinaremos con Él? Pablo explica muy bien esta delicia al decir en Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única manera de ser transformados, la única manera de deleitarnos es renovando nuestro entendimiento, dando a nuestra mente una visión vertical del reino y no horizontal del mundo o diabólica. Y esto solamente se logra nuevamente con diligencia en darle valor a las Escrituras, para que conozcamos cuál es su voluntad,
para nuestras vidas, las cuales muchas veces, y esto tiene que golpear nuestras vidas, muchas veces no produce gozo a nuestra carne, pero favorece a nuestro espíritu. Si conocemos su voluntad agradable y perfecta, su promesa del versículo 4b será patente en nuestras vidas. Te concederá los deseos de tu corazón. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y muy distinto, amados, al impío, porque Dios no escucha a los pecadores no arrepentidos. Juan 9:31. Y quiero aterrizar en el tema de la oración, lo cual es crucial. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Había una familia que se trasladaba todos los domingos de su casa al templo, era una familia cristiana. Y en el trayecto había una iglesia siempre a su mano derecha que tenía un anuncio donde el pastor colocaba siempre el título de su sermón. Y un domingo, trasladándose de su casa a la iglesia, pasaron por ese templo. Y lo que decía el cartel era: cuando la oración se convierte en pecado. El título que aparecía en ese cartel, el cual había sido escrito por el pastor, era: cuando la oración se convierte en pecado. ¿Has pensado que tu oración se puede convertir en pecado para con Dios? ¿Por qué? ¿O no sabes lo que dijo Santiago en el capítulo 4, verso 3, cuando dice: pedís y no recibís, porque pides mal, y el pedir mal es pecado, para gastar en vuestros deleites? Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? La oración se hace pecado cuando no tenemos mentalidad de reino, porque no nos deleitamos y valoramos su santa palabra. Dios amado, Dios guarde nuestras vidas de llevar ante el trono de gracia incienso extraño, como Nadab y Abiú, hijos de Elí, llevaron al tabernáculo. Ustedes saben muy bien las consecuencias. Un gran teólogo norteamericano dijo: debo arrepentirme de mi arrepentimiento. Debo arrepentirme siempre de mi arrepentimiento. Y la pregunta: ¿por qué me tengo que arrepentir del arrepentimiento que tuve hace 15 años? Simplemente porque el concepto de pecado que yo tenía hace 15 años cuando el Señor me llamó, no es el mismo concepto que hoy, luego de 15 años, tengo acerca del pecado. Ahora, con una mente renovada, valorando su palabra y escudriñándola, me he dado cuenta que ante el trono del Señor soy muy vil para pedir cualquier cosa para deleitarme en mis propios caminos. He podido entender cuán depravado radicalmente estoy en mi vida luego de 15 años, porque ha habido una santificación en mi vida que me ha hecho caminar en pos de Cristo. Y mientras más me acerco a ser glorificado a Él, no tengo la capacidad de levantar el rostro para pedir. Una mente renovada por su palabra es lo que nos permitirá hacer eso. Si esto es así, amados, si esto ocurre en nuestras vidas, entendiendo la gravedad del pecado, cuando oramos no tendríamos el valor de levantar el rostro y pedir para gastar en nuestros deleites, sino simplemente decir, como dijo el publicano:
en la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18:13. Estando lejos el publicano, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio para mí, que soy pecador. El deleitarse en Jehová cambiará la perspectiva de la oración, y si le damos gran valor a las Escrituras, Dios hará para que lógicamente sean concedidos los deseos de tu corazón, los cuales, amado, coincidirán con la voluntad de Dios. Mi voluntad tomará de la mano a la voluntad de Dios. Y por último, la tercera bisagra de la puerta de tu corazón para prosperar bíblicamente es que debemos hacer de Dios nuestra guía y someternos en todo a sus direcciones. Vayamos al versículo número 5, donde dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. La demanda de Dios ahora era encomendar, que literalmente significa hacer rodar hasta Jehová tu camino, todos tus asuntos, tanto personales, emocionales, espirituales, financieros, familiares, todos, absolutamente todos, extendiendo a Él todos nuestros problemas y todos nuestros deseos. Y escuche bien, asegurándonos que los dejamos en buenas manos y sobre todo satisfechos plenamente de lo que resulte. Pues la gran bandera que tú y yo debemos ondear es: todo lo que Dios hace estará siempre, siempre bien hecho. Pero la promesa es muy deliciosa. Dice que encomiendes a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. La promesa es tan deliciosa que tenemos la confianza en que Dios actuará. Todo lo que hayamos encomendado prosperará bajo la óptica del reino y no del mundo. Quizás sin que sea satisfactorio para tu carne, ciertamente lo será para tu bien. Él hallará medios para sacarte de tus apuros y desvanecer tus temores. Encomienda tu camino, confía en la herencia que ha dado Cristo Jesús, y Él, el Señor, hará. Finalizo, amados. La prosperidad bíblica tiene mucho sabor a cielo y poca tierra de este mundo. Recordemos siempre que desnudos hemos llegado a este mundo y desnudos nos iremos. Si hoy hemos podido entender la prosperidad del justo en cuanto a los preceptos y sus promesas, podríamos caminar firmemente sabiendo que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Dicho más de 10 veces en el Salmo 37. Por tanto, hermano, pienso que es un tiempo para examinar nuestras vidas y dejar de seguir lidiando con los temas de prosperidad que estamos absortos en este mundo con el evangelio que se está predicando en estos tiempos. Por lo cual, dijo el escritor de Hebreo, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Nuestro llamado, amados, es este y no otro. Confía, deleítate
y encomienda a Jehová tu camino para que sean prosperados. Desprecia así las algarrobas que el mundo ofrece y pisando las mismas pisadas del Dios encarnado, quien nos dejó un gran ejemplo y modelo a seguir, Jesús nuestro Salvador. No te olvides que debemos caminar siempre por el camino que anda. Dios te bendiga. Oremos. Padre, te doy gracias una vez más, porque sé, Señor, que tu palabra, Señor, ha hablado a nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Señor, que debemos confiar plenamente en tu palabra, confiar plenamente en ti, Señor. En que nuestra esperanza tiene que estar puesta en la herencia eterna que hemos de recibir por tu entera misericordia, Señor. Por el sacrificio vivo, agradable y perfecto que hizo Jesús en el Calvario hace 2000 años. Te doy gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú hoy más que nunca nos alimentarás con el maná del cielo, Padre. Tú nos ordenas y nos mandas que encomendemos todos nuestros caminos, que valoremos tus escrituras, que tengamos una mentalidad vertical de reino, Señor. Y que lógicamente, Señor, nos deleitemos en ti. Que lógicamente podamos confiar en ti, Señor, porque sabemos que tú harás, Señor. Tú eres un Dios activo en nuestras vidas, Señor. Confiamos en ti, Señor, para salvación y vida eterna. Ayúdanos en estos tiempos tan difíciles. Ayuda a mis hermanos, Señor, a entender tu palabra, Señor. Y a aquellos que aún no te conocen, Señor, que se arrepientan y se aparten de sus malos caminos, Señor, y que crean en Jesús para salvación de sus vidas. Gracias te doy. Lo pido en el nombre glorioso de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por concedernos esta linda oportunidad de estar alrededor de su palabra, ser edificados a través de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y así podemos continuar esta nueva semana caminando con el Señor y para el Señor, siendo testigos de lo que Dios puede hacer en la vida de un ser humano, de una persona que confía y entrega, rinde su vida a Él. Damos gracias al Señor. Algunos anuncios muy importantes: recordarles que estamos orando a las 6 de la mañana, 3 p.m. y 9 p.m. Únase en alguno de estos horarios de oración y estemos clamando, intercediendo delante de la presencia de Dios por nuestra nación, por nuestra familia, por la situación mundial, etc. Así que le animamos a acercarse, a apartar uno de estos tiempos, 6 de la mañana, 3 p.m., 9 p.m. También recordarles que seguimos trabajando con nuestro centro de acopio aquí en nuestra iglesia en los días lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 del mediodía. Allí recibimos aportes, ayudas de alimentos y también, si usted desea enviar alguna ofrenda para que nosotros podamos adquirir alimentos y con esto ir en ayuda de aquellas familias más necesitadas en medio de esta crisis en la cual estamos atravesando. Desde ya agradecemos a aquellos hermanos y hermanas que con generosidad han dado de lo que Dios les ha dado a ellos para poder bendecir a otros. Muchas gracias. Dios les bendiga rica y abundantemente. Recordemos también de que estamos trabajando con nuestras células de crecimiento que funcionan durante la semana. Estamos estudiando
el libro de los Salmos, y una vez a la semana nos reunimos con nuestro tutor de célula para conversar, reflexionar y poder orar juntos. Todo esto lo hacemos a través de las redes, mensaje de texto, WhatsApp, video de WhatsApp, también pueden hacerlo por Zoom, etcétera, usando todos los medios disponibles en medio de este contexto en el cual estamos viviendo. Así que le animamos. Y también recordarles que la iglesia, como iglesia, nos reunimos también a través de las redes los días miércoles a las 8 p.m., en donde apartamos un tiempo para reflexionar en la palabra de Dios, ser edificados y también poder orar juntos en la presencia del Señor. Miércoles, entonces, a las 8 p.m. nos vas a encontrar en Instagram y en Facebook por IASIM EV. Y los días domingos, como ya es de vuestro conocimiento, nos reunimos a través de YouTube y nos encuentras como IASIM el encuentro bíblico. IASIM el encuentro bíblico. Recordamos también que podemos hacer llegar nuestros diezmos y ofrenda a través de las cuentas que están viendo en la pantalla. Bueno, deseo que Dios bendiga y guarde la vida de cada uno. Nos alegramos de haber compartido este tiempo juntos en la presencia del Señor. Dios les bendiga. Gracias.